A ver, olvidemos por un momento toda esa idea de que la inteligencia artificial es una especie de magia. Pensemos en ella de otra manera, como una nueva revolución industrial. Pero una muy particular, ¿eh? Una en la que ya no estamos fabricando objetos, sino algo mucho, mucho más profundo. Estamos fabricando juicio, razonamiento, a escala masiva. Si miramos atrás en la historia, vemos un patrón que se repite. La imprenta, por ejemplo, no era solo una máquina de hacer libros, fue un multiplicador de la voz humana. La fábrica no solo creaba cosas, multiplicaba la fuerza física. Cada una de estas revoluciones cogió una capacidad humana básica y la escaló a un nivel que antes era, pues, simplemente inimaginable. Bueno, pues hoy estamos viviendo el siguiente capítulo de esa historia. La computación, la inteligencia artificial, es la nueva gran multiplicadora. Pero esta vez no amplifica nuestra voz ni nuestra fuerza, sino algo mucho más íntimo, nuestro propio juicio, nuestra capacidad para tomar decisiones. Vale, suena bien, pero la pregunta es, ¿cómo narices se industrializa el juicio? Bueno, la clave está en un cambio radical en cómo funciona la propia computación. Hemos pasado de un mundo que se basaba en reglas fijas a uno que funciona a base de inferencias aprendidas. Para entender esto, imaginemos dos tipos de fábrica. Por un lado, la computación de toda la vida era como una fábrica de tornillos. Tenía un plano exacto, seguía unas reglas fijas y, claro, cada tornillo que salía era idéntico al anterior. Predecible. En cambio, la IA de hoy es más bien una fábrica de conjeturas. No tiene un plano. Lo que hace es analizar una cantidad de datos absolutamente brutal para producir la mejor suposición posible en cada momento. Una conjetura informada. Y como en toda revolución industrial, aquí también hace falta una infraestructura gigantesca. Para esta nueva industria del razonamiento, esa infraestructura, ese ferrocarril cognitivo que lo conecta todo, es la nube. Y ojo que aquí es muy fácil perder el foco. El verdadero motor de esta revolución no es un algoritmo superbrillante o un modelo de lenguaje que se pone de moda, no. Es la infraestructura que hay detrás, la nube a hiperescala. Ese es el verdadero ferrocarril, invisible pero omnipresente, que entrena y despliega estos modelos por todo el mundo. Y la escala de esta construcción es que es simplemente alucinante. Estamos hablando de una inversión de casi 100.000 millones de dólares. Cada trimestre, solo en infraestructura de nube. Esto ya no es un experimento de laboratorio, ¿eh? Esto es una movilización industrial en toda regla. Claro, ¿y qué pasa cuando construyes algo a esta escala? Pues que el poder se concentra y de qué manera. En Europa, por poner un ejemplo, solo 3 gigantes estadounidenses controlan casi el 70% de toda la infraestructura cloud. Esto crea una dependencia económica y estratégica, inmensa. Pero la nube no es etérea, no es algo que flota en el aire. Detrás de todos esos datos hay una realidad física abrumadora. El milagro de la IA se paga con recursos muy, muy tangibles. Estas cifras son la prueba del algodón. Esto no es una burbuja financiera abstracta. Una inversión acumulada de casi 3 billones de dólares de aquí a 2029 no se va en software, se va en acero, en hormigón, en miles y miles de kilómetros de fibra óptica. Es una reindustrialización en el sentido más físico de la palabra. Y claro, toda esta construcción física exige materias primas a una escala nunca vista. Por un lado, semiconductores, con ventas que baten todos los récords. Y por otro, energía. Muchísima energía. Pensemos que el consumo eléctrico de los centros de datos se va a duplicar de aquí a 2030. Esto convierte el acceso a la energía en un factor geopolítico de primerísimo orden. Bien, ya hemos visto las vías del tren, la infraestructura, ahora vamos a entrar en la propia fábrica de juicio. Si lo que producimos son conjeturas, ¿cómo funciona exactamente el Departamento de Control de Calidad? Y aquí está el meollo de la cuestión. En la fábrica de tornillos, la calidad era fácil de medir. ¿El tornillo cumple las especificaciones? ¿Sí o no? Pero, ¿cómo mides la calidad de una suposición probabilística? Las métricas de toda la vida, aquí, ya no nos sirven para nada. Para solucionar esto, hay que cambiar el chip por completo. Necesitamos una métrica nueva. Así que olvidémonos de medir la velocidad o los tokens por segundo. La nueva vara de medir es el coste por decisión útil. O sea, cuánto nos cuesta realmente, incluyendo el tiempo de una persona corrigiendo, obtener un resultado que sea valioso y que se pueda usar en el mundo real. El cambio de enfoque es total. Pasamos de obsesionarnos con la velocidad bruta a buscar la fiabilidad real. Ya no importa lo rápido que la IA te dé una respuesta, sino cuánto cuesta, en tiempo y en dinero, llegar a una que sea de verdad útil y que no necesite una supervisión humana constante. En resumen, la eficiencia ha dado paso a la eficacia. Y llegamos a la última parada de nuestro recorrido por esta industria, la sala de juntas. La pregunta clave es, ¿quién pone las reglas en estas fábricas de juicio tan poderosas? ¿Y quién asume el riesgo de lo que producen?
Y la respuesta a esa pregunta es crítica, porque cuando todo este poder industrial se despliega sin una gobernanza clara, las consecuencias pueden ser nefastas. La misma infraestructura que impulsa la productividad se puede usar para producir desinformación y vigilancia a una escala y un coste ridículamente bajos, erosionando libertades que dábamos por sentadas. Como respuesta a esto, ya se están construyendo los primeros marcos para regularlo. La Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea es seguramente el intento más ambicioso hasta la fecha de escribir el libro de reglas para esta nueva industria. Y de hecho, su calendario de aplicación ya está en marcha. Pero claro, las leyes por sí solas no bastan. La clave es transformar los grandes principios éticos en derechos operativos, derechos que cualquiera pueda exigir. Por ejemplo, el derecho a la evidencia, saber exactamente qué fuentes ha usado una IA para darte una respuesta. O el derecho a una vía humana, que te garantice poder escalar cualquier decisión importante a una persona real. Al final, después de todo este recorrido, la conclusión es casi inevitable. El gran debate sobre la inteligencia artificial ya no es un debate técnico. Ya no va de si un modelo es más rápido o un poco más listo que otro. El debate se ha vuelto constitucional. La verdadera pregunta que tenemos que responder como sociedad es ¿cómo distribuimos el crédito, el riesgo y, sobre todo, la autoridad que sale de estas nuevas y potentísimas fábricas de juicio?